Buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me enseñó y me habló cuando estaba en oración con Él. Y bueno, yo le he puesto como título La mujer, un instrumento de Dios para su iglesia. Más que todo va para todas las hermanas en Cristo, pero también va para los hermanos, porque ellos necesitan también saber y conocer la verdad de lo que Dios nos está enseñando cada día. Porque en los últimos tiempos Él ha dicho que aparecerán falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas, que van a desviar al pueblo y a su iglesia del camino recto. Entonces, yo se la voy a comentar y ustedes pónganla en oración y a cada uno le corresponderá su parte. El Señor a cada uno le hablará y le confirmará lo que le corresponde, ¿vale? Estando un día en oración, el Señor me dio una palabra. El Señor me decía que yo tenía que hacer diferentes cosas para Él, porque yo le servía a Él y trabajaba para Él, que tenía que ir a algunos lugares y hablar, porque yo era una vasija para Él y un instrumento en sus manos, que no tuviera temor de hablar la verdad y de glorificar su nombre y de obedecerlo. Entonces, claro, a mí me dio temor cuando me habló eso porque me dijo muchas cosas. Y yo lo que le dije al Señor fue que cómo iba a hacer eso yo, que nadie me iba a poner atención porque yo era mujer. Entonces, que Él sabía que las mujeres en muchas iglesias no eran tenidas en cuenta, o sea, están sentadas y no las tienen en cuenta porque dicen que la mujer en la iglesia tiene que estar sentada y callada y no puede trabajar para Dios porque Él lo ha dicho, porque está escrito en la palabra. Entonces la mujer está sentada ahí y no tiene voz ni voto en una iglesia. Entonces yo le dije, ¿cómo tú quieres que yo vaya a hacer esas cosas si yo soy mujer? Y tú sabes lo que está pasando en las iglesias, o sea, hay mucho más. Después de lo que durante toda esta trayectoria y este tiempo, en mi preparación como cristiana, como hija de Dios, he tenido que pasar, porque a mí en algunas iglesias me han tirado de la iglesia por querer obedecer a Dios, por no hacer la voluntad del hombre, sino por ceñirme a la palabra y hacer la voluntad de Dios, querer vivir conforme a la palabra. Entonces, de algunas iglesias me han sacado y me han dicho que yo no puedo estar ahí si no hago lo que dicen ellos. Y la verdad es que yo, desde el momento en que conocí a Dios, quise cambiar porque mi vida cambió, o sea, Él tocó mi corazón, entró a mi vida y cambió mi vida, y yo decidí no volver atrás sino seguir adelante. Yo simplemente decía, yo voy a hacer lo que está escrito en la palabra y hacer la voluntad de Dios, y me sacaban. Simplemente me voy porque cuando a ti te sacan de un lugar donde dicen que si no haces lo que tú quieres, eso ya empieza a formar parte como si fuera una secta, porque Dios en su iglesia no rechaza a nadie, por el contrario. Dios dice que Él vino por todo el mundo, por lo vil, por lo menospreciado, y Él murió por todos, para salvarnos a todos. Entonces la verdadera iglesia de Dios no nos va a tirar. O sea, donde hay una iglesia que verdaderamente ahí esté Dios por medio de su Santo Espíritu, de ahí no nos van a tirar ni nos van a sacar, porque Él vino por todos y vino para salvarlo a todos y no quiere que se pierda ninguno. Y en la iglesia de Dios no sacan a nadie para mandarlo de regreso al mundo, sino por el contrario, lo reciben y lo acogen para que esa persona se prepare en espíritu y en verdad, de corazón y no de labios, para servir a Dios. Entonces yo se lo decía al Señor y Él simplemente me dijo que en su iglesia no era así, que Él había escogido a la mujer también como un instrumento en sus manos. Y me dijo que yo no debía obedecer a mandamientos y doctrinas de hombres, sino debía obedecerlo a Él, leer la palabra y obedecer lo que estaba escrito en la palabra, aprender y prepararme y ser dirigida por su Santo Espíritu, porque Él a sus hijos y a sus siervos los prepara Él, no el hombre, con una doctrina, una falsa doctrina creada por el hombre, donde han traído leyes y mandamientos hechos por hombre. Entonces el Señor me habló y me dijo,
Natalia, yo te voy a explicar una cosa y quiero que tú la hables a mis hijos y les digas las cosas como son. Me dijo, en el hogar, la cabeza es el hombre, pero en mi iglesia, la cabeza soy yo, Jesucristo. Por lo tanto, tú no tengas temor ni tengas miedo de hablar la verdad y hacer lo que yo te mando o lo que yo te diga, porque mis hijos y mis siervos, aquellos que me sirvan y escuchen mi voz y trabajen para mí, sabrán que yo soy en ti, que yo soy el que te he enviado, que yo soy el que pongo las palabras en tu boca. Los míos no van a rechazarte y reconocerán mi presencia en ti. El Señor me decía que no mirara como mira el hombre. Y ahí Él me enseñó que Él mira el corazón, las intenciones del corazón. Cuando Él escoge a una persona, Él no mira si es hombre o mujer. Él mira tu cuerpo espiritual. Él me dijo, Natalia, yo no te miro a ti en ese cuerpo físico que tú tienes, yo miro tu cuerpo espiritual, porque mi reino es espiritual. Y yo no miro si eres mujer o si eres hombre, simplemente miro tu corazón y la disposición que tú tienes para servirme a mí. Yo no miro si es un hombre lo escojo, si es una mujer la desecho, no, yo miro el corazón y el cuerpo espiritual. Y yo ahora te estoy viendo en el cuerpo espiritual, no en el cuerpo que tú tienes. Tú tienes un cuerpo para este mundo, un cuerpo de carne, un cuerpo físico para que puedas servir y trabajar para mí en este mundo, pero yo no miro eso, yo miro tu cuerpo espiritual y miro tu corazón y miro si tú estás dispuesta a trabajar para mí, si tú me amas de verdad y qué intenciones tienes o con qué intenciones estás trabajando para mí, si es el de glorificar mi nombre, el de hacer mi voluntad y obedecerme o lo haces con el beneficio propio, o sea, si lo estás haciendo para mí o lo estás haciendo para ti, para hacer tu vista y oída. Me decía que su reino es espiritual. Vuelvo y se los digo, que en Él no hay acepción de personas, que Él desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha predestinado a cada uno de nosotros para cumplir un propósito en esta tierra, en este mundo. Y no importa si eres hombre o si eres mujer, si tú te dejas guiar y tú te dejas dirigir por Él, Él lo hará. Me decía, por tanto, tú habla y dile que las mujeres no podemos estar sentadas en una silla viendo cómo nuestras vidas se van pasando por no obedecer a la palabra y hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Me dio este versículo, Gálatas 3:26 al 29, que dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Ahí el Señor nos está diciendo por medio de su palabra que tanto el hombre como la mujer en la iglesia están en las mismas condiciones. O sea, en la iglesia de Dios el hombre no está por encima de la mujer ni tiene un rango superior a la mujer, sino que está ahí en la misma condición de servirle a Dios y trabajar para Él. Una mujer puede tener cualquiera de los 5 ministerios que Él ha puesto, porque Él no mira si eres mujer, te pone aquí, y si eres hombre te pone arriba, no. Todo eso ha sido creado por el hombre. Para Dios, la mujer es un instrumento en sus manos para poder hacer su obra en esta tierra. Y ese mismo ejemplo nos lo dio el Señor. Él, cuando vino a la tierra, Él dijo muchos testimonios para que nosotros los tuviéramos en cuenta. No la desechó, ni la hizo a un lado, sino que Él, si ustedes leen los evangelios de Dios, se van a dar cuenta que siempre las mujeres estaban al lado de Jesús y trabajaban con Él, con amor. Y a donde Él iba, ellas iban y lo acompañaban y le servían. Uno de los ejemplos que vemos que Él nos ha dejado para que nosotros lo tengamos en cuenta y para que nosotros, como siervos de Dios, como discípulos de Dios, como embajadores de Dios en esta tierra, hagamos lo mismo. Es un ejemplo porque Él nos dice: mírenme a mí e imítenme a mí, imiten mi carácter. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ustedes saben que en ese tiempo era prohibido para un hombre y era pecado hablar con una mujer a plena luz del día, y mucho más si era una mujer extranjera. Y ahí el Señor, yendo de camino, se encuentra
con una mujer samaritana, no era judía, era extranjera. Él va a tomar agua del pozo, sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar víveres y alimentos, y él se acerca y le habla a ella y le pide agua. La mujer le dice, ¿cómo siendo yo samaritana y tú judío me pides a mí de beber? Entonces le dice, tú deberías de pedirme a mí porque el agua que yo te voy a dar, el alimento que yo te voy a dar a ti, con él nunca vas a perecer. Entonces es un testimonio que Dios nos ha dejado para que nosotros lo tengamos en cuenta, de no tener acepción de personas, de no juzgar a nadie, porque Él vino por todos. Él murió para salvarnos a todos y no importa en qué condiciones estemos. Si Él se acerca a nuestra vida y nosotros le abrimos el corazón, Él va a morar y nos va a cambiar. En ese momento esta mujer fue sanada, fue liberada. Era una mujer samaritana, era extranjera, era de dudosa reputación, pero él no tuvo en cuenta nada de eso, sino que vio su corazón y la disposición, la sanó, la liberó, y esa mujer salió a evangelizar y evangelizó todo un pueblo, dando testimonio de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Incluso él después, cuando fue, dice que casi todo el pueblo, debido a todo el testimonio y a todo lo que él hizo ahí, se convirtió a él, y no era un pueblo judío, eran samaritanos. Pero vemos ahí que el Señor usó a una mujer y lo dejó como testimonio y ejemplo de que Él también usa, o también las mujeres somos un medio para evangelizar, para servir y trabajar para Dios, que no estamos separadas del reino de los cielos, de la iglesia de Dios, sino que también somos un instrumento en sus manos, porque somos sus hijas también. Él murió por nosotras también. Otro testimonio de que Dios no desecha a la mujer, sino que la usa como un instrumento para dar buenas nuevas a sus discípulos y a todo el mundo, lo encontramos en los evangelios, y yo les voy a anexar luego cada uno de los versículos de la Biblia en donde se encuentra lo que él me enseñaba. Y está en Juan 20 del 1 al 8, en Marcos 16 del 1 al 18, Lucas 24 del 1 al 12 y Mateo 28 del 1 al 10. Cuando Jesús resucita. Y aquí, cuando el Señor resucitó, las primeras que estaban ahí al lado de la tumba eran las mujeres. Estaba María Magdalena y María, la madre de Jacob. Ellas iban a embalsamar el cuerpo, y cuando llegaron ese día a primera hora de la mañana, encontraron ángeles. La piedra se había destapado y habían ángeles, y se les apareció nuestro Señor Jesucristo y les dijo: no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y díganle que me esperen allí, que yo allí voy. O sea, Él las envió a dar las buenas nuevas de que había resucitado. ¿Qué pasó? Que ellos no creyeron, porque había incredulidad en sus corazones. Cuando ellas fueron a avisar, los discípulos, ninguno había nacido todavía en el Espíritu, hasta que ellos no se encontraron con Cristo, que incluso el Señor, cuando se encontró con ellos, les reprochó la incredulidad de no haber creído a ellas la noticia, porque ya se los había dicho, pero como estaban sus ojos espirituales cerrados, el Espíritu de Dios todavía no había venido a este mundo. Él necesitaba morir y resucitar para poder enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando Jesucristo se encuentra con ellos, sopla de su Espíritu sobre ellos, y ahí nacen de nuevo, nacen en el Espíritu. Antes ellos pudieron hacer milagros y sanidades, pero no habían nacido de nuevo. Fue con la unción de Jesucristo que hicieron, con el poder de Él que les transmitía a ellos para que hicieran, y por fe, para que hicieran los milagros y las liberaciones que hacían cuando Él los mandó de 2 en 2 a predicar y evangelizar. Pero hasta que no murió y resucitó el Señor, ellos no nacieron de nuevo, porque todavía no era el tiempo del Espíritu Santo, sino hasta que Él resucitara, fuera a la diestra del Padre, se presentara del Padre, y ahí darle la autoridad para enviar el Espíritu a todos aquellos que creyeran que Él era el Cristo que había muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Entonces ellos no creyeron, pero las primeras que fueron enviadas, un apóstol es un enviado a dar buenas nuevas, a evangelizar, a hablar la palabra, a hablar de nuestro Señor. Entonces ellas fueron enviadas
para dar las buenas nuevas de que Él había resucitado, hablar la palabra de Dios y decir, Él ha resucitado, vayan a tal parte que allí lo van a encontrar. Entonces, ese es otro ejemplo que Él nos ha dejado escrito en su palabra para que ustedes vean que nosotras también somos instrumentos de Dios para trabajar en la iglesia de Dios y no seguir sentadas sin hacer nada, porque estamos en los últimos tiempos y Dios está preparando en lo secreto un ejército de mujeres guerreras que van a trabajar en estos últimos tiempos para Dios, pero Dios quiere que la mujer se levante, Dios quiere que la mujer se espabile, que quite todo miedo y temor a hombres y a doctrinas de hombres y se levante para hacer su obra, porque cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer y de lo que impide hacer, sea hombre o mujer. Otro de los ejemplos, vemos muchos ejemplos en la palabra, la profetisa Débora, ella fue jueza y profetiza en Israel en un tiempo, participó en la liberación del pueblo de Israel. La reina Esther también fue un instrumento de Dios para poder salvar a su pueblo de Israel. La profetisa Hulda, y otro de estos tenemos muchísimos ejemplos. Está la Virgen María. María fue un instrumento de Dios, necesitaba una mujer con unas características para poder traer a su hijo y engendrarlo en una mujer que fuera sin mancha y sin arruga, o sea, una mujer virgen con unas cualidades que no todo el mundo tenía. Entonces, lo vemos en la palabra. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es el Cristo, y vemos cómo el Cristo, Él en la cruz, venció a Satanás. Satanás es la serpiente antigua, y vemos cómo a través de la simiente de la mujer fue vencido Satanás en la cruz. Y también vemos cómo el Señor le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Y ahí nos damos cuenta de que si la mujer es enemiga de Satanás o la serpiente antigua, significa que la mujer es amiga de Dios, está del lado contrario a Satanás y es amiga de Dios y participa en su reino, participa en su mundo, en el Dios, está del lado de Dios. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que durante más de 2000 años el enemigo se ha encargado de callar a la mujer por medio del machismo, de la discriminación, de las falsas doctrinas y del engaño para callar a la mujer en la iglesia, inventando leyes, inventando doctrinas, donde le ha sido prohibido a la mujer trabajar para Dios. Durante todos estos 2000 años, en muchísimas etapas de la iglesia, vemos cómo la iglesia católica ha creado una serie de órdenes y decretos. Y si ustedes lo leen, hubo un tiempo en que las mujeres las consideraban brujas, porque Dios nos ha dado dones y cualquier mujer que tuviera algún don especial, alguna cosa, era perseguida y asesinada. O sea, el enemigo ha querido callar a la mujer durante todos estos 2000 años porque él sabe que hay enemistad entre la mujer y Satanás y que es uno de los principales instrumentos que Dios tiene durante estos tiempos para luchar contra Satanás. Él ya venció en la cruz, su hijo, la simiente, lo venció en la cruz, pero todavía estamos en guerra y Él nos está llamando para que nosotros preparemos el camino, para su segunda venida, para que luchemos, para que no nos quedemos ya sentadas ahí esperando que venga, porque Él lo ha dicho. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito en este tiempo. Sea cual sea, nosotras como mujeres debemos levantarnos, debemos hacer la voluntad de Dios. No debemos tener temor de hombre, ni lo que diga el hombre, ni lo que haga el hombre. Tenemos que escudriñar bien la palabra, tenemos que ver bien lo que Dios nos dice en la palabra, cada uno de nosotras como mujeres de Dios, como siervas de Dios. Es cierto, hermanas, que en el hogar, porque me lo dijo el Señor, lo digo,
la cabeza es el hombre y la mujer es el corazón y la columna del hogar. Pero en la iglesia la cabeza es Jesucristo, el gran yo soy. Y la mujer y el hombre están en igualdad, son siervos de Dios y están en igualdad de condición para servir a Dios y para que ya la mujer deje de estar sentada sin hacer nada y empiece a trabajar para Dios. Tome el papel que Dios le ha dado y al cual la ha traído y que en la iglesia no se sienta inferior a los hombres. Es tiempo que la mujer ya se levante y tome el control y haga la voluntad de Dios. Algo que me decía el Señor es que Él nunca va a decir a una mujer, a una sierva suya, o a enviarla a hacer algo que vaya en contra de la autoridad y el orden que hay en su casa. O sea, Él nunca te va a mandar a hacer algo que viole o que dañe la autoridad en tu casa. Cuando Él te va a mandar a hacer algo, va a ser algo conforme a su voluntad y que no vaya en contra de la autoridad y de las órdenes y de lo que Él ha dado para la casa. O sea, Él nunca va a permitir de que tú pases por encima de tu esposo en el hogar. Las cosas de la iglesia son de la iglesia, las cosas del hogar son del hogar. Y otra cosa que el Señor me hacía ver y me decía era que nosotras como mujeres, primero tenemos que mirar nuestro hogar, o sea, nuestro primer ministerio en nuestro hogar, ver cómo nosotros estamos actuando en nuestro hogar, trabajar en nuestro hogar como corazón, porque el corazón sale la bendición y la maldición y de nosotras depende cómo está el hogar. Entonces decía, primero tenemos que mirar cómo va nuestro hogar, trabajar en nuestro hogar para después sí salir fuera a hacer lo demás. Pero si tú no estás plantada en tu hogar, si tu primer ministerio no está bien, tú no puedes salir fuera a hacer algo que dentro no está hecho conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres luz, si tú eres embajadora, tu testimonio, cómo vives y lo que eres, se va a reflejar y la gente va a decir, ¿cómo puede estar diciendo estas palabras si no lo vive? Entonces la gente va a ver lo que hay detrás tuyo, tu hogar, tu familia, tu esposo, tus hijos, cómo eres tú dentro, de dentro. Lo dice en la palabra, cómo debe ser un diácono, cómo debe ser un obispo. Ahí habla, ahí no se refiere solamente a los hombres, porque también las mujeres estamos preparadas, o Dios nos ha llamado también para dirigir y para llevar su iglesia. No solamente los hombres, porque la cabeza es Él, no el hombre. Esa es la gran diferencia. Durante todo este tiempo se ha discriminado a la mujer y se le ha dicho que ella no puede encargarse de una parte de la iglesia porque es mujer, pero no es así, porque la cabeza en la iglesia es Jesucristo, no un hombre, es Jesucristo. Y otra cosa que el Señor me hacía ver y me decía que en el pacto antiguo se regían por el sacerdocio levítico, donde solamente podían acercarse a Dios un linaje escogido por Él que pertenecía a la descendencia de Aarón. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, Él fue hecho sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Una vez que fue hecho ese nuevo pacto, el pacto antiguo murió. Jesucristo vino de la tribu de Judá, no de la tribu levítica, y Él ya cambió totalmente. Hubo un pacto nuevo, un nuevo sacerdocio. Y Jesucristo vino a ser un reino y sacerdotes para el Dios Altísimo. O sea, cuando nosotros nos preparamos, nacemos de nuevo y nos dejamos enseñar y preparar, estamos formando parte del reino y los sacerdotes de Dios Padre. Una vez más les digo, no entiendan mal, nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. ¿Por qué digo sacerdotes? Porque nuestro cuerpo espiritual es como los ángeles, es asexuado, no tiene género, no eres hombre ni mujer, es como los ángeles. Entonces por eso Él nos ve en nuestro cuerpo espiritual y por eso nos llama que somos sacerdotes para el Dios Padre. Entonces, por eso Él nos ve iguales. En Él no hay discriminación. Él ve un hombre y una mujer y Él no va a mirar y te va a escoger a ti porque eres hombre. No, Él mira tu corazón y tus intenciones. Y si tú eres mujer, pero tú lo amas de corazón y ve que tú le quieres servir, Él
te va a escoger a ti. Y Él mira eso, no mira. Entonces Él me decía que nunca nos va a enviar a hacer algo que vaya en contra de su voluntad, ni de la voluntad de tu esposo, ni vaya a hacer algo que dañe o perjudique tu hogar, tu esposo, tus hijos, tu familia. Otra cosa que el Señor me decía es de que es tiempo de que nos levantemos, que no tengamos temor, que Él nos va a dirigir en cada cosa que nos mande a hacer, que será su espíritu y que nos va a levantar con poder y gloria, que no va a ser con palabras, si de verdad trabajamos para Él y lo hacemos en espíritu y de verdad, si de verdad nos dejamos guiar, nos dejamos enseñar y nos dejemos preparar por Él. Su iglesia no es como este mundo. En su iglesia no hay clases, no hay niveles, no hay divisiones. Su iglesia es una. Nosotros formamos parte de su cuerpo, ya sea una mano, ya sea un dedito, ya sea una pierna, la columna. Cada uno tiene un propósito, pero para Dios es muy importante cada propósito y cada persona, porque forma parte de ese cuerpo y si alguno de nosotros no está bien, todo el cuerpo está mal. Si alguno está bien, todo el cuerpo está bien, pero si hay algo que no está bien, todos estamos regular. Entonces, yo solo les animo a que, hermanas, les animo a que empiecen a mirar a Dios, a que en su hogar respeten la cabeza que es el hombre, escudriñen la palabra, prepárense y hagan la voluntad de Dios. Prepárense en cómo deben ser en el hogar primeramente, porque ese es nuestro primer ministerio. Eso es lo que debemos aprender primero. Saber cómo debo actuar, cómo debo ser en el hogar para que Dios pueda sacarme fuera y poder servirle a Él fuera de mi hogar. Hacer la parte que me corresponde dentro de mi hogar, pero también la parte que me corresponde fuera. Si tú eres casada, tú sabes que tienes que en el hogar someterte a tu esposo y educar a tus hijos y hacer las cosas como lo dice la palabra. Si de momento tú eres soltera, pues Dios te dirige, tienes que respetar el lugar donde tú estás viviendo, pero tu esposo es Dios y Él es el que te dirige y te dice a dónde debes ir, a dónde no debes, lo que debes hacer y no debes hacer. No dejen que haya personas que están en la puerta, que no entran ni dejan entrar y que son obstáculo para que cada una de ustedes pueda avanzar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo murió para darnos salvación, pero también nos murió para darnos libertad. No permitan que alguien vuelva a esclavizarlos, no se hagan esclavos de los hombres, obedeciendo mandamientos y doctrinas de hombres, que cada día lo que están haciendo es alejándolas del reino de los cielos, de Cristo y de la salvación. Nosotras, como mujeres, formamos parte del ejército de Dios. Nosotras, como mujeres, formamos parte del propósito de Dios. A cada una nos ha traído para cumplir un propósito. Escudriñemos la palabra, busquémonos en la oración y escuchémoslo y seamos obedientes. Vivamos una vida conforme a su voluntad, en santidad y en obediencia. Mirémonos a nosotros mismos, escudriñemos en nuestro corazón y valorémonos, porque durante más de 2000 años la mujer ha sido rebajada. Desde el momento en que la mujer pecó, se le ha echado la culpa, y eso será otro audio que más adelante, otro vídeo, que más adelante haré de algo que el Señor me enseñó también sobre Adán y Eva. Y desde ese día fue denigrar a la mujer y se la ha puesto por debajo. Pero Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a vindicarnos y Cristo vino a devolvernos aquello que perdimos en el Edén. Entonces no debemos de seguir quedándonos atrás porque estamos en las mismas condiciones que los hombres. No es que esté queriendo ser feminista ni nada por el estilo, estoy hablando algo que el Señor a mí me ha enseñado y me ha mostrado por medio de su palabra y me ha hablado cuando he estado en oración, no me lo estoy inventando, Él me ha hablado y me lo ha dicho a mí personalmente y también me lo ha dicho para que yo lo comparta con todos ustedes, para que tanto las mujeres como hijas de Dios, como siervas de Dios, se levanten, ya se quiten, ya dejen la comodidad y se levanten
y se pongan la armadura de Dios, tomen las armas que Dios les ha dado para que se preparen y trabajen para Dios como tiene que ser y para que los hombres ya dejen el machismo, dejen la ignorancia y el desconocimiento, se quiten la venda de los ojos y dejen de vivir engañados diciendo que la mujer no está preparada para servir a Dios porque no somos nosotras. No se les olvide que es el Espíritu de Dios el que está en nosotras, así como está en los hombres, y que no somos nosotras. Es Él en nosotras el que hace la obra, es su poder, es su gloria. Igual que lo hace en un hombre, lo mismo lo hace en una mujer, porque una vez se lo digo, Él no tiene acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Entonces, así como Él usa a un hombre, igual usa a una mujer. Si la mujer está dispuesta y preparada por Él, Él lo va a hacer. Hermanos, yo les dejo esta palabra, les voy a anexar los versículos que el Señor me dio. Yo espero que ustedes la pongan en oración, de verdad, oro a Dios para que cada uno de ustedes el Señor le pueda abrir el entendimiento y el corazón respecto a esta palabra para que la puedan discernir como debe ser, puedan entender que esto es espiritual, que esto no es algo que yo lo esté haciendo por crear contienda ni nada por el estilo, sino como en obediencia a Dios, de hablar la verdad y hablar lo que Él me está enseñando. Eso es todo. Más adelante, si Él me da una palabra, yo se las daré de nuevo. Bendiciones y feliz tarde.